Capítulo 7. Manuela Rosas, una nueva mujer en la vida de Camila. Así como en la actualidad las murgas funcionan como espacios de expresión cultural y social en los barrios, en los años en los que vivió Camila era el candombe, la manifestación cultural del pueblo. El candombe surgió en la época colonial como el principal medio de expresión de los africanos esclavizados que desembarcaban en el virreinato del Río de la Plata, y con el tiempo se convirtió en un espacio de culto a la propia identidad, en donde los esclavos se expresaban y se sentían, aunque sea libre por un rato. El permiso de salida solo se extendía a los carnavales y las Pascuas, fechas en las que el candombe inundaba las calles. Las clases pudientes no solían participar de esta actividad popular, pero allí estaba Manuela Rosas, la hija del restaurador, quien nunca se perdía los candombes barriales. También Camila se interesaba por estas expresiones culturales populares y después de insistir durante mucho tiempo a sus padres, un día logró que le permitieran acompañar a Blanquita. Camila pudo por fin conocer de qué se trataba esa música que le hacía brillar los ojos a su criada y confidente. Sus padres habían accedido por consejo del cura de la parroquia del Socorro, quien les había dicho: esos son los lugares muy alegres, pero con un olor ácido muy penetrante. Seguramente al rato de haber llegado va a querer volver a su casa y nunca más insistirá con el tema. Los padres modernos llaman a esta estrategia psicología inversa, teniendo en cuenta que los niños gustan de llevar la contra a sus padres y que cuanto más prohíben algo los padres, más lo desean los hijos. La psicología inversa supone que los padres pueden guiar el comportamiento de sus hijos invitándolos a hacer lo contrario de lo que realmente quiere que hagan. Pero esta estrategia no siempre funciona. En la obstinada Camila, el permiso de los padres no le haría perder el interés en el candombe, sino que le daría rienda suelta. Y así fue como en ese espacio insólito para las niñas de la alta sociedad, Camila y Manuelita se conocieron y se hicieron íntimas amigas. Comenzaron a frecuentarse no solo en el candombe, sino también en sus casas, compartiendo tertulias y reuniones sociales. Cuando en 1838 Encarnación Ezcurra murió, Camila fue el sostén emocional principal de la hija del gobernador. Acompañó a su amiga durante el velatorio celebrado en la residencia de los Rosas y fue testigo del modo en que Manuelita de a poco iba ocupando el lugar de su madre como acompañante del restaurador. Fue en la casa de Manuelita que Camila conoció a Lázaro Torrecillas, un joven de buena familia que comenzó a cotejarla. Sus hermanas estaban felices por ella, incluso hasta el punto de envidiarla, pero a Camila no la hacía particularmente feliz que un hombre la deseara, porque ella no le correspondía con ese amor. Esa postura generó largos debates en su familia, pero Camila, quien a sus 18 años ya se había convertido en toda una mujer, no pensaba casarse si no era con un hombre del cual estuviese profundamente enamorada. Su padre creía que esas ideas se las había metido en la cabeza la abuela, Ana María, su madre. Clara y Carmen, por su parte, sentían que Dios le daba pan a quien no tenía dientes, como decía el dicho popular. Ellas, que soñaban con casarse con un hombre de buena familia, tener hijos para educar y una casa propia para organizar, seguían viviendo en la residencia familiar, sin muchos estímulos con los que pasar los días, mientras Camila, que mostraba total desinterés por el mandato social de formar una familia que pesaba sobre las mujeres, ya tenía un pretendiente con intención de desposarla. Ajena al revuelo que causaba en su familia su desinterés por contraer matrimonio con Torrecillas, Camila había empezado, entre tanto, a dar clases en la parroquia del Socorro. La iglesia estaba cerca de su casa y allí iba a misa desde pequeña. Camila odiaba el ocio que la sociedad tenía reservado para las mujeres de su clase, y ayudar al prójimo era algo que siempre la había movilizado, y pensó que así
como había enseñado a leer a Blanquita, también podía darles esa oportunidad a otras personas. Muchos creían que aprender a leer era una pérdida de tiempo para las mujeres, porque las obligaciones femeninas se reducían a las cuestiones domésticas o manuales, los quehaceres del hogar y los cuidados de los hijos. Leer y escribir eran saberes necesarios para desarrollar el pensamiento, para aportar ideas, para crear, y la actividad intelectual se reservaba exclusivamente para los hombres. Aunque tampoco bastaba con ser hombres. Los criados no necesitaban la lectura y la escritura para trabajar en el campo, limpiar o conducir carruajes. Como la fuerza física y con la fuerza física y la obediencia alcanzaba. Frente a esas limitaciones en el reparto social de los saberes, las clases de Camila fueron un éxito en el barrio. A ellas se presentó un día una joven que Camila había visto varias veces en la casa del gobernador, cuando iba a visitar a Manuela. Se trataba de Eugenia Castro, una mujer con la que Rosas había comenzado una relación informal luego de la muerte de su esposa. Eugenia tenía 15 años cuando empezó su relación con Rosas. Era una jovencita morocha y hermosa, con cierto aire de abandono y la timidez propia de quien no se siente dueño de nada y vive temeroso de incomodar. Con sus 45 años, viudo y padre de 4, 2 de los cuales eran mayores que Eugenia, Rosas era el amo y el señor de la provincia, al que nada se le negaba. ¿Qué podía tener en común? Rosas había conocido a la joven antes de la muerte de su esposa, cuando el padre de Eugenia, el coronel Juan Gregorio Castro, un militar de carrera, dejó a sus hijos a cargo del gobernador, convertido en su tutor. Rosas envió a Eugenia a la casa de una familia conocida, pero allí la maltrataban hasta los sirvientes. Rosas decidió entonces llevarla a su casa para que cuidara a su esposa. Al poco tiempo de instalarse en la casa de Rosas y luego del fallecimiento de Encarnación, Eugenia dio a luz una hija bautizada Mercedes, cuya paternidad fue atribuida a un sobrino de la difunta señora. Pero en la medida en que la joven siguió teniendo hijos, Ángela, Emilio, Nicanora y más tarde Joaquín, Justina y Adrián, para los habitantes de esa casa no hubo misterio. Rosas había convertido a Eugenia en su amante, así como Encarnación había sido la única mujer en la vida de Rosas en los años en que se hizo rico y alcanzó la suma del poder. Eugenia fue la compañera secreta de los años en que él disfrutó del poder. Cuando la quinta de Palermo se convirtió en un lugar casi legendario, Rosas llamaba a la jovencita la cautiva, porque la vida de ella estaba enclaustrada dentro de las habitaciones privadas del gobernador y sus apariciones en público eran contadas. Por entonces no estaba mal visto que un hombre no reconociera legalmente a sus hijos extramatrimoniales, ni aún tratándose de una persona pública como el gobernador de la provincia. Por otro lado, para los hombres había una mayor flexibilidad en cuanto a lo prohibido y lo permitido, por lo que la relación de Rosas con otras mujeres era un secreto a voces por el que nadie se escandalizaba. Eugenia asistía a las clases de Camila en secreto. Prefería ni pensar qué podía pasar si el gobernador se enteraba de que pasaba sus tardes en la iglesia tomando clases de lectura y escritura. Y con ello ponía en riesgo también a Camila. Lo que nunca imaginó fue que a través de esa actividad prohibida sería testigo de un acto clandestino que tendría como protagonista a la propia Camila.